Buen día, hoy vamos a analizar el último ejercicio que había quedado pendiente, que era el estado de cambios en el patrimonio. En este caso, a modo de repaso, vamos a analizar qué es lo que nos presenta este estado de cambios en el patrimonio. Bueno, como su nombre lo dice, él refleja todos los movimientos que hubo en cada una de las cuentas del capital, todas las cuentas patrimoniales. Entonces, en sus columnas vamos a ver que tenemos las diferentes cuentas que encontraríamos en el estado de situación financiera, en la sección de patrimonio. Ahí encontraríamos cada una de esas cuentas, el capital social común, capital social preferente, las primas, tanto en acciones comunes como preferentes, las utilidades retenidas, acciones en tesorería, los diferentes superávit, superávit por revaluación, pagado en acciones, las diferentes reservas. Bueno, cualquier cuenta del patrimonio lo encontramos, que encontramos en los estados financieros. Bueno, en el estado de cambios en el patrimonio se van a reflejar sus movimientos. Es para entender esos movimientos que hubo en las cuentas patrimoniales. En este caso, en sus filas arranca con el saldo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que en el estado de cambios en el patrimonio se inicia con los saldos finales del periodo anterior. Entonces, los saldos finales del periodo anterior son los iniciales del periodo actual y en ella se reflejan esos saldos iniciales. Después de sumar o restar todos los movimientos, vamos a encontrar el saldo final. A eso es lo que se nos presenta en el estado de cambios en el patrimonio. Y estos saldos, bueno, aquí es la suma de cada una de esas columnas. Estos saldos son los que encontraríamos en el balance de situación financiera. Entonces, si vemos un balance de situación financiera en su saldo, en el capital social común debe ser igual al saldo final que vemos en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces existe esa relación entre ambos estados, así como al igual existe la relación de las utilidades retenidas con el estado de resultados. Entonces, los tres estados financieros en este caso, bueno, todos los estados financieros se relacionan entre sí, es importante entenderlo. En este caso, nos presentan y es importante que nos brinden información sobre transacciones que afectan el patrimonio, porque esas transacciones son las que se reflejan en el estado de cambios en el patrimonio. Por eso teníamos una información adicional acá. Esa información que nos dice, bueno, en su primer punto, el A, nos dice que se cuenta con un capital autorizado de 40.000 acciones comunes. El 30 de septiembre del 2022 hay 30.000 acciones comunes emitidas con una prima total de 200.000, de las cuales 29.500 se encuentran en circulación y 500 representan acciones en tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es información sobre los saldos iniciales. Aquí nos están diciendo cómo se compone ese capital social común, esa prima en acciones comunes y esas acciones en tesorería. ¿Por qué nos lo mencionan? Bueno, en dado caso que no nos presentaran estas líneas, pues con esa información podemos entender cómo, cómo completar esos saldos iniciales. Pero en este caso ya nos los daban en el estado de cambios en el patrimonio. Entonces, es para que comprendamos cómo se compone ese capital inicial, ese patrimonio inicial. También, continuando la lectura, se nos mencionaba que el valor nominal de cada acción común es de 60.000. Es decir, que lo que tenemos aquí en capital social común es la multiplicación de las acciones que hay emitidas, que son las 30.000, por 60 cada una. La empresa utiliza el método del costo para llevar las acciones que se adquieren en tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, repasar que hay dos métodos para llevar las acciones en tesorería, para reconocer esas acciones en tesorería, que es el método del costo y el método del valor nominal, para que lo consideren y repasen estos conceptos. El método del costo es que esas acciones en tesorería que se readquieren o que se compran se van a reconocer por su costo, por el precio en que se compran. Y por PEPS quiere decir que cuando se vendan acciones que están en tesorería, vamos a vender las primeras que están en nuestra contabilidad. Entonces, primeras entradas, primeras salidas. A modo de ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que como nos mencionaban, aquí hay 500 acciones en tesorería. Si nosotros llegamos a vender más acciones en tesorería, primero tenemos que vender esas 500 y después las siguientes que se hayan comprado. Entonces,
toda esa información es con relación a esos saldos que tenemos para entender con más detalle qué es lo que la información que se nos brinda. Entonces, y el siguiente punto es el valor nominal de cada acción preferente de 200. Cuenta con un capital autorizado de 4.000 acciones preferentes y el 30 de septiembre del 2022 hay 2.000 acciones emitidas con una prima de 80.000. Esto es más información ahora con lo que corresponde el capital social preferente y a la prima de acciones preferentes. Entonces ya nos explicaron cómo se compone ese saldo inicial en el patrimonio de la compañía. Ahora bien, se nos presentan más transacciones que debemos llevar al estado de cambios en el patrimonio. ¿Cuál sería la recomendación para tratar de no equivocarnos y para entender cómo se realizaron esos movimientos, que podamos visualizar el asiento que involucró cada una de esas transacciones? No nos lo solicitan, no debemos volverlos a hacer, pero nos ayuda a entender el movimiento y a trasladar mejor los datos al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, ¿qué nos mencionan en la primera transacción? Nos dicen que se venden 130 acciones preferentes a 250 cada una de contado. Entonces, nosotros debemos visualizar cómo se registró esa transacción en su momento para ver cómo la trasladamos al estado de cambios en el patrimonio. Entonces dice que se venden 130 acciones preferentes. Esas acciones preferentes se vendieron a 250 cada una. Ese fue su precio y eso fue por lo que se le pagaron. Entonces en bancos se tuvo que haber registrado la multiplicación de las 130 acciones por el precio de adquisición. Sin embargo, sabemos que en el capital social las acciones las reconocemos por su valor nominal. Entonces, va a aumentar el capital social preferente por la multiplicación de 130 acciones por su valor nominal. Y eso es lo que podemos trasladar al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, en la columna de capital social preferente, en la fila de la emisión de acciones preferentes, vamos a trasladar ese capital social preferente. Y también vemos que hay una diferencia entre el precio por acción que se vendió esas acciones y su valor nominal. Ese precio adicional o ese sobreprecio representa una prima en acciones preferentes. Se vendieron por más de su valor nominal, entonces esas 50 colones o dólares por cada acción se va a reconocer en la prima de acciones preferentes, 130 por 50, que fue el sobreprecio que se vendió esas acciones, y eso va a ir a la prima en acciones preferentes. Entonces, en la misma transacción, en la misma línea, vamos a reconocer esa prima en acciones preferentes. Y así ya llevamos esa primera transacción al estado de cambios en el patrimonio. Acá en el total se suma toda la fila y podemos ver de cuánto fue el movimiento total que involucró el patrimonio en esa emisión de acciones preferentes. Es para poder interpretar los datos que tenemos en ese estado de cambios en el patrimonio. El siguiente punto dice que se venden 2.000 acciones comunes a 70 cada uno. Bueno, es otra venta de acciones comunes. Entonces, igual visualizamos cuál es la transacción que se requiere en este caso. Se venden 2.000 acciones comunes, el precio fue de 70 por acción y el valor nominal era de 60. ¿Qué se registra en bancos? Bueno, bancos es las acciones que se vendieron por su precio de adquisición, igual que anteriormente. Pero en el capital social común reconocemos las acciones que se vendieron por su valor nominal. Entonces, eso es lo que llevamos al estado de cambios en el patrimonio. Entonces, el capital social común está aumentando por 120.000 y hay una prima en acciones comunes porque se vendieron a 10 colones más caras de su valor nominal. Entonces, aumenta la prima en acciones comunes por 20.000, que es la multiplicación de los 10 por los 2.000 en este caso. Y también totalizamos esa fila para llevar sus saldos actualizados de cada cuenta. Ahora bien, seguimos con la siguiente transacción, que es se readquieren 2.000 acciones, 2.000 no, 200 acciones comunes a tesorería. Esas acciones se recompran, se readquieren y van a acciones en tesorería y se paga por ellas la suma de 56. En este caso,
como esas acciones o la política de registrar las acciones en tesorería es el método del costo, entonces se van a registrar por el costo que se compraron. Entonces vamos a ver esa transacción que dice que se readquieren las 200 acciones que pasan a tesorería y a un precio de 56. Entonces se registra acciones en tesorería que va a disminuir en el debe y se reconoce bancos, que ese fue el precio que se pagó por esas acciones. Las acciones en tesorería restan a las acciones comunes, entonces van en negativo en esta línea. Entonces las acciones en tesorería, en esa misma fila, en su partida de acciones en tesorería, va a ir en negativo ese, ese importe de acciones en tesorería. Entonces lo trasladamos al estado de cambios en el patrimonio. Ahora bien, continuando con el siguiente punto, dice que se venden 600 acciones en tesorería, cada una en 80. Aquí es importante analizar o recordar la política que tiene la compañía de ese método del costo por PEPS. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 600 acciones que tenemos, vamos a vender las primeras 500 que teníamos iniciales y de las 200 que acabamos de comprar, vamos a vender 100. Y por aquí lo había analizado en una pequeña tarjeta de inventario, más o menos visualizando como lo hacíamos en el tema de inventario en otros cursos de conta. Entonces, teníamos un saldo inicial de acciones en tesorería, que son las 500 iniciales, con un valor total de 33.000, que es el que tenemos por acá, y eso quiere decir que el costo unitario es de 66. Habíamos comprado 200 a 56 en la transacción anterior, entonces teníamos 700 por acá. Nos dicen en esta transacción que se están vendiendo 600 acciones en tesorería, cada una en 80. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las que tenemos en tesorería vamos a sacar las primeras 500, todas completas, y de estas 200 vamos a vender 100 de esas 200. Entonces aquí tenemos el monto total de esa venta, que son las 500 más las 100 con sus diferentes costos. Eso es lo que se refiere con lo que respecta a primeras entradas, primeras salidas, cuando se tiene esa política en las acciones comunes que se registran en tesorería. Entonces, por acá nos mencionaban que se vendían 600 acciones de las que están en tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que estamos recibiendo 600, el precio de 600 acciones por 80, que eso es lo que se está vendiendo, esas acciones, es lo que se registra en bancos. Las acciones en tesorería, el importe que sale es el que calculamos de la suma de los dos lotes de acciones en tesorería, por decirlo de algún modo. Entonces salen esos 38.600. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es lo que se pagó entre ambos precios. Se vendieron a 80, pero ellas tenían unos costos menores. Entonces eso va a una cuenta de superávit. Es como una ganancia que va al estado de cambios en el patrimonio y va a las partidas patrimoniales. No es una ganancia que va para resultados, es un superávit. Entonces, vamos a trasladar esas cuentas al estado de patrimonio. En este caso, se están vendiendo acciones en tesorería, entonces estas van a ir a sumar acá al estado de cambios en el patrimonio. Como se están vendiendo, van en positiva, entonces vuelven a estar en manos de los accionistas. Entonces llevamos esos 38.600 a el estado de cambios en el patrimonio de forma positiva. También el superávit, bueno, no estaba dentro de las columnas porque no tenía ningún saldo, pero lo vamos a añadir, superávit pagado en acciones comunes en tesorería. Entonces ahí ponen o colocan el nombre que tiene esa cuenta contable y no tenía ningún saldo. Y se lo vamos a añadir en la misma fila de la transacción que realizamos de acciones en tesorería. Entonces vamos a llevarlo al estado de cambios en el patrimonio. ¿Qué más nos queda en este caso? Bueno, nos dicen que la utilidad neta del año fue de 800.000. Este movimiento lo podemos trasladar de forma sencilla al estado de cambios en el patrimonio.
Del estado de resultados, cuando nosotros analizamos el estado de resultados y ya obtenemos la utilidad neta, bueno, ahí se reparten dividendos y bueno, el remanente va a utilidades retenidas. Entonces, aquí nos están diciendo que la utilidad neta fue de 800.000, entonces esos 800.000 van a ir a sumar a las utilidades retenidas. Por acá, utilidad neta del periodo, 800.000. 800.000 en este caso. Entonces, visualizando el asiento que realizaríamos en la contabilidad, bueno, hay que recordar un poco lo que se ve en conta básica cuando hacíamos los asientos de cierre, que teníamos el estado de resultados y luego cerrábamos los ingresos y los gastos y los llevamos a la cuenta de pérdidas y ganancias y luego esa pérdida o ganancia, que sería el resultado neto del periodo, lo trasladamos a utilidades retenidas. Es como recordar el asiento. Como vemos, no es necesario hacer estos asientos, pero nos ayudan a entender un poco lo que sucedió en ese concepto. Entonces, utilidades retenidas aumenta, son esos 800.000. Ahora bien, ¿qué nos falta por acá? Se crea una reserva legal por un monto de 60.000. No tenemos hasta ahora un saldo inicial de reserva legal, entonces es una cuenta que se acaba de crear en este periodo. Entonces le añadimos reserva legal por 60.000. Igual, podemos crear esa reserva legal de una vez y ponerla en el estado de cambios en el patrimonio. Lo podemos hacer directamente. ¿Qué hacemos? Bueno, aumenta la reserva legal por 60.000. Pero ¿de dónde sale esa reserva legal? Bueno, esa reserva legal sale de las utilidades retenidas. Entonces, las utilidades retenidas deberían estar en este caso negativo y hay un movimiento neto que esos 60.000 salieron de una cuenta patrimonial y sumaron a otra cuenta patrimonial. Entonces cambió ese movimiento y el movimiento neto sería cero. En este caso, ¿qué nos queda? Bueno, y para visualizar el asiento y mantenernos por la misma línea de entender lo que está pasando en esa transacción, ese sería el asiento que se realiza cuando se crea una reserva legal y pues ya se ha analizado en este curso, en los otros cursos de conta anteriores. Entonces, falta por aquí la declaración de dividendos totales por 180. En el aspecto de los dividendos, recordamos que hacemos varios asientos. La declaración de dividendos, si no se han pagado contra dividendos por pagar, luego cuando se pagan dividendos por pagar contra bancos y posteriormente, para darle baja a la cuenta de dividendos declarados, lo que hacemos es restar las utilidades retenidas. Entonces, este es el asiento que realizamos en esa declaración, en uno de los asientos que hacemos cuando se declaran dividendos, que es disminuir este saldo de utilidades retenidas. Esos dividendos salen de ahí, de las utilidades retenidas y se pagan en bancos. Entonces, dividendos declarados salen de las utilidades retenidas. Entonces trasladamos ese movimiento y como podemos ver, aquí está disminuyendo la utilidad retenida, allá va a ir a disminuir, es decir, va a ir en negativa. Y ya tenemos cada uno de los movimientos de los cambios en el patrimonio. Así era que se realizaban. Y pueden haber diferentes y más transacciones que afecten el patrimonio y así se van a ver reflejadas en el estado de cambios en el patrimonio. Aquí el cuidado y la atención que debemos poner es el orden, siempre en donde añadimos cada uno de esos saldos, en totalizarlos y estos totales son los totales de los movimientos que hubo en cada fila. Y estos saldos de cada columna, como se los mencioné al inicio, son los saldos que tendría cada cuenta en el estado de situación financiera. Entonces, si tuviésemos aquí a la par un estado de situación financiera, el capital social común debería quedar en 1.920.000. Capital social preferente en 426.000 y así sucesivamente. Para finalizar en 4.276.300, que sería el monto total del capital en el saldo final. Entonces, este sería el estado de cambios en el patrimonio que se solicitaba.